Hola, saludos a la comunidad educativa del Spanish School de Abu Dhabi. Mi nombre es Marcelino y soy el alcalde de Miguel Esteban, un municipio de la provincia de Toledo y que pertenece a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Para que podáis ubicar a Miguel Esteban, se encuentra a unos 100 kilómetros al sur de Madrid, la capital de España, y pertenecemos a una comarca que aquí llamamos La Mancha, conocida sobre todo por dos aspectos. Uno, porque estamos rodeados de viñedos, del vino, y otro, porque en La Mancha fue el lugar en el que el escritor don Miguel de Cervantes ubicó su novela El Quijote. Me gustaría agradecer a Carlos Javier y al Colegio Español de Abu Dhabi la oportunidad que nos da de explicar en nuestro municipio, Miguel Esteban. Un municipio de 5.000 habitantes que goza de salud, de cultura, con tradiciones, deporte, juventud, agricultura, industria, y que espero que en este vídeo os podamos explicar qué es Miguel Esteban y lo orgulloso que estamos de nuestro municipio. Hola, muy buenas, soy Eugenio Caravaca, soy concejal de Cultura del Ayuntamiento de Miguel Esteban y os voy a hablar un poquito de lo que es el aspecto cultural de nuestra localidad. Si empezamos cronológicamente, no podemos obviar los carnavales de Miguel Esteban. Son unas fiestas muy antiguas que datan de más de 300 años de antigüedad y que, digamos, destacan por la famosa puja de la jota, donde parejas salen y pagan dinero por bailar una jota. Es una especie de subasta que imagino Carlos Javier os lo contará y os lo detallará. Tenemos también la fiesta de San Isidro, que es el patrón de la agricultura. Como ha dicho nuestro alcalde Marcelino, Miguel Esteban es un pueblo agrícola y los agricultores disfrutan ese día saliendo al campo y disfrutando también de su gastronomía. Comidas típicas como puede ser la caldereta, etc. También hay que presumir cuando llega agosto, el último sábado de agosto, celebramos el certamen de la Reina de la Mancha, donde aproximadamente 40 reinas, acompañadas de sus respectivos alcaldes de localidades cercanas, vienen a visitarnos y participan en ese certamen, donde al final se vota la simpatía, la soltura, la alegría, la calidez de la mujer manchega. Y luego llegan las fiestas de Miguel Esteban, en honor a su patrona también, donde las calles se llenan de música, con desfiles de la banda municipal, atracciones para niños y para no tan niños, y también eventos musicales como conciertos. También contamos con una banda de música a la que pertenece Carlos Javier, con más de 100 componentes. Aprovechando que nos estamos dirigiendo al Colegio Español en Abu Dhabi, en Miguel Esteban contamos con el ciclo educativo completo. Me refiero a que tenemos una escuela infantil al que pueden ir los niños desde 1 hasta los 3 años, aproximadamente hay unas 30 personas ahora mismo, unos 30 usuarios. Luego contamos con un colegio público, tanto de infantil como primaria, que llamamos en España, donde las edades son desde los 4 hasta los 12 años, y en Miguel Esteban contamos también con un instituto desde primero a cuarto de la ESO para las edades desde los 12 a los 16 años. En Miguel Esteban, si hablamos de educación y hablamos de juventud, también tenemos que referirnos al deporte. Desde pádel, tenis, atletismo, voleibol, son deportes que los jóvenes de Miguel Esteban pueden practicar en las instalaciones municipales. En Miguel Esteban contamos con un campo de fútbol, con 2 polideportivos cubiertos para la práctica de baloncesto o fútbol sala, contamos con pistas de pádel, pistas de tenis. Los Charcones es una reserva ornitológica a unos 3 kilómetros de Miguel Esteban, con una riqueza en cuanto a animales, patos y otro tipo de aves que llegan a Miguel Esteban, a esas lagunas, y también por la vegetación y la fauna. Y son importantes por 2 motivos. Uno, por, como decía, el valor medioambiental y paisajístico y de fauna.
Hablar de Miguel Esteban y no hablar del Quijote, pues es imposible. En una cueva como esta, en la cercana localidad de Argamasilla de Alba, estuvo preso Miguel de Cervantes. Y durante su cautiverio, pues se le ocurrió la maravillosa obra El Quijote. Y ahí es donde arranca la maravillosa novela con En un lugar de la Mancha, que sería este, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Y por qué creemos que es este? Pues porque habla de un montón de pueblos en la novela cercanos a Miguel Esteban, pero claro, el lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiere acordarse, tiene que ser un sitio que no se nombre. Y además, un sitio cercano o el más cercano al Toboso, porque la novela dice que Dulcinea era del pueblo cercano al suyo. Por lo tanto, el pueblo más cercano al Toboso y que no se nombra en el Quijote es Miguel Esteban. Y hemos querido visitar una antigua cueva de nuestros antepasados para que veáis cómo en las casas antiguas, en Miguel Esteban, normalmente en los sótanos, había cuevas como pueden ser en la que nos encontramos. En este caso en concreto estáis viendo unas tinajas y eso es porque Miguel Esteban es un pueblo eminentemente agrícola. Desde los años 20, desde el 1920 a 1960, el producto que se cultivaba en Miguel Esteban era la patata y de ahí nuestro apodo, os lo podrá decir Carlos Javier, nos llamaban patateros. Y luego con la reestructuración agrícola en Miguel Esteban lo que producimos son uvas, lo que tenemos es vino. Actualmente nos hemos modernizado, contamos con 2 grandes cooperativas en Miguel Esteban y producimos más de 40 millones de kilos de uva. Y luego también otros cultivos como pueda ser el pistacho, la almendra, a otro que siempre ha estado junto con la uva, que han sido las olivas. Y bueno, la verdad es que os podríamos contar muchas cosas más, pero os invitamos a que vengáis y las conozcáis aquí con nosotros.